Bueno, y meternos de lleno, ¿no? En este escenario tan complejo, lo más sencillo que se pueda explicar, ¿cómo podría ser? ¿Por dónde arrancar? Bien, para no irnos tan atrás en el tiempo, creo que el punto para arrancar es la desintegración de la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética cae y se divide en todos los países que la componían, Rusia piensa que va a poder seguir manteniendo una suerte de hegemonía sobre el resto de los países, buscando también tener una especie de colchón, de protección, que la separe de otras potencias, especialmente de las potencias europeas alineadas en la OTAN, es decir, en la Alianza Atlántica Militar. Sin embargo, la OTAN comienza a extenderse hacia el este, hacia la frontera rusa. Es decir, ese grupo de países aliados militarmente comienzan a incorporar países nuevos cada vez más cerca de Rusia. En la década de los 90 hubo una declaración que pretendía que la OTAN ya no iba a hacer eso, es decir, que no se iba a ampliar. Sin embargo, esto no se respetó y Rusia en ese momento no tenía ningún tipo de poder por la crisis en la que estaba como para oponerse. Hubo dos grandes ampliaciones de la OTAN, una en 1999 y la mayor en el 2004, donde ingresaron a esta alianza no solo países del antiguo bloque del Este, sino también países que eran parte de la Unión Soviética. Para que nos entendamos, la Alianza Atlántica, la OTAN, llegó a tener frontera directa con Rusia. Tenemos un antecedente directo de esto que estamos viviendo ahora, que se dio en el año 2008. Hay un país en el Cáucaso, en el sur de Rusia, que estaba especulando con la idea de incorporarse o alinearse a la Unión Europea y también a la OTAN. Rusia, que ya no quería más países de la OTAN en su frontera, en 2008 invadió Georgia con la excusa de ayudar a separatistas en Georgia y por eso se crearon los pequeños estados de Abjasia y Osetia del Sur, que son países no reconocidos, salvo por Rusia y por otros estados, que funcionan como una especie de tapón y que son productos de esa invasión rusa. Es algo muy similar a lo que estamos viendo ahora. Centrándonos en el tema de Ucrania, hay una fecha clave que es el año 2013. A fines del 2013 hay una conmoción muy grande en Ucrania y se pasa de un gobierno prorruso a un gobierno pro-occidental. Y en ese momento Ucrania se fractura. ¿Por qué se fractura? Porque Ucrania está compuesta por dos sociedades muy diferentes. Por un lado, el este de Ucrania, mucho más cercano a Rusia, que de hecho en buena medida población que habla ruso, y por otro lado, Ucrania occidental, la que es más cercana a la Unión Europea, que mira precisamente hacia Bruselas. Tenemos entonces una línea de división. Hay un autor que habla de fallas tectónicas en el mundo, que se dan cuando se da este choque cultural. Y ahí, en esa línea, se producen los grandes conflictos. En 2013, entonces, tenemos un gobierno pro-occidental y partes de Ucrania que no están de acuerdo con ese cambio de política de su país y que se levantan en armas ayudados por Rusia para tratar de formar gobiernos que sigan siendo prorrusos. Y ahí tenemos en 2014 la famosa invasión de Crimea. Crimea es una península que está al sur de Ucrania, que en 2014 se declara independiente y seguidamente se incorpora a Rusia. Es decir, que Rusia se queda con Crimea, pero con el acuerdo de esa población de Crimea que mayoritariamente es prorrusia. En Federico, 2015 se firman unos acuerdos y perdón que te interrumpa. ¿Hay posibilidad de pensar o de hablar de que esto sea el inicio de, como se dice, la Tercera Guerra Mundial? ¿O es un conflicto bélico muy cerrado entre Rusia y Ucrania? entiendo que Occidente no tiene intención de involucrarse militarmente en Ucrania.
La reacción que parece que está teniendo Occidente es una reacción, en primer lugar, con declaraciones. Y lo que sí va a activar es un paquete de sanciones. De hecho, es interesante nombrar el 2014 porque ahí ya había ocurrido sanciones de tipo económico, comerciales, bancarias, para tratar de que Rusia cambie esta actitud. Pero no parece que Occidente vaya a querer involucrarse para defender a Ucrania. Fundamentalmente porque Ucrania no es parte de esta alianza atlántica y por lo tanto no puede invocar esa defensa recíproca que sí podrían invocar otros países que forman parte de la OTAN. Ahora, Ucrania tiene mucha riqueza, digamos, el interés de Ucrania tiene que ver con su riqueza, con su oposición, digamos, ¿qué es lo que atrae a Rusia a meterse allí en Ucrania? ¿Tiene que ver con poder? Ucrania es el país más pobre de Europa. La cuestión no pasa por recursos, sino que pasa, por un lado, por la protección que Rusia pretende darle a los ciudadanos rusos que viven en Ucrania. Por eso hablábamos de esta fragmentación. Y fundamentalmente porque Rusia quiere seguir manteniendo esa suerte de colchón, de protección, de estado tapón, que la separe de las fuerzas de la OTAN. Geopolíticamente, si uno lo piensa, la OTAN ya tiene frontera con Rusia. Tiene los 3 países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, y más al sur tiene también a Rumania. Sin embargo, si Ucrania entrara en la OTAN podría instalar misiles que tendrían un radio de acción directo sobre las ciudades principales de Rusia. Esa es la cuestión principal, evitar que Ucrania caiga totalmente en la esfera occidental de la OTAN y de la Unión Europea. Federico, hablaste de los países de Occidente y de la posición de, por lo menos, no intervenir bélicamente en el conflicto. Y uno piensa que una de las potencias mundiales en cuestiones militares es Estados Unidos y sabemos de la rivalidad con Rusia. ¿Hay posibilidades de que Estados Unidos, más allá de las declaraciones, intervenga en este conflicto entre estos dos países? Entiendo que Estados Unidos puede intervenir brindándole armamento a Ucrania, pero no con una intervención directa. Actualmente el eje geopolítico de Estados Unidos ya no es Europa, ya no es ni siquiera Medio Oriente, pensemos en la retirada de Afganistán, sino que está centrado totalmente en China. Quizá el interés más grande de Estados Unidos sea no marcar un mal antecedente para el conflicto que se viene, que es el conflicto de China y Taiwán. Pero una intervención sería verdaderamente muy complejo. Los países occidentales como democracias no están en condiciones de soportar muertos por un país que no forma parte directa de ninguna alianza. Muy bien, Federico, la verdad que ha sido un gusto conversar estos minutos con vos. Seguramente vas a ser varias veces consultado por nosotros en este conflicto que evidentemente viene para largo, ¿no? No va a tener seguramente pocos capítulos. Te agradecemos mucho estos minutos. Gracias a ustedes. Adiós.